Amados, te pido que abras la escritura en el Evangelio según San Mateo. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer los primeros 11 versículos y de ahí partimos para la enseñanza. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Señor, eres el Señor al que adoramos, eres el Señor al que servimos, eres el Señor en quien confiamos. Te pedimos, Señor, que podamos estar alertas ante las acechanzas del enemigo. Y así como tú lo venciste, nos des ese mismo poder y ese discernimiento para poderlo vencer también nosotros. Y tú seas glorificado en todo lo que nosotros logremos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Jesús y el diablo. El diablo y Jesús se encontraron en el desierto y vemos un intento más de Satanás de querer acabar con Jesús o de desviarlo del propósito. Ya había intentado antes. Satanás, ¿se acuerdan cuando Jesús era bebé? Incitó a Herodes a matar a todos los niños menores de 2 años, porque él había escuchado por medio de unos magos de Oriente que había nacido el rey de los judíos. Y de alguna u otra manera Satanás, en este contexto, intenta desviar a Jesús de los planes que Dios tenía para él. Miren, ¿en qué contexto se da esto? Esto que menciona aquí la escritura, que lo mencionan los 3 evangelios, Marcos en 2 versículos nada más, Lucas en 13 versículos, y tanto Lucas y Mateo se complementan más, hay algunos pequeños detalles, pero en esencia es lo mismo. Pero este contexto ocurre previo al bautismo de Jesús. Jesús desciende a las aguas en el río Jordán, lo bautiza Juan, y se oye una voz desde los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿Se imaginan ese momento? Jesús no necesitaba ser bautizado. ¿Para qué nos bautizamos? Para reconocer nuestros pecados, ¿sí? Hacer un acto público de confesión y de unión a una iglesia. Jesús no tenía pecados, pero Él quiso identificarse en todo con nosotros y se bautiza. Y dentro de ese bautismo, ¿sí?, digamos, es la preparación que le dio su Padre para todo su ministerio que Él iba a desarrollar y lo que iba a enfrentar. Y dice después la Escritura que después de esto, el mismo Espíritu es el que se lleva a Jesús
al desierto, que es donde va a tener un encuentro con Satanás. ¿Qué es el desierto en la Biblia? A veces significan las pruebas, pero también el desierto llega a ser un lugar de soledad, en donde a veces no es tan malo estar, fíjense. No es tan malo ir al desierto, sobre todo si somos llevados por Dios. Algo nos quiere enseñar ahí Dios, pero también hay una condición en el desierto. Vamos solos. Jesús fue solo y fue llevado por el Espíritu al desierto solo. También es un riesgo estar solo, como también puede ser una oportunidad para tener intimidad con Dios. Pero también hay un riesgo. Dice el Eclesiastés en el 4:11, hay del solo, hay del solo. Pero aquí había un propósito específico del Padre, y me voy a tratar de ir rápido porque estaba viendo mis apuntes, dije, quién sabe si acabe. Si no acabo en este culto, acabo en el otro. Al fin ya hay dos, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? Puedo acabar en el otro culto. ¿Sí? Y aparentemente había una ventaja aquí para Satanás. ¿Sí? Y fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. ¿Sí? Y mira, tú y yo debemos estar preparados para lo que Dios quiera en nuestra vida. Van a venir pruebas, van a venir tentaciones a nuestras vidas. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta en el capítulo 4, verso 12, dice, no os sorprendáis de la prueba del fuego que va a venir a tu vida, como si algo raro os aconteciere, ¿no? Así, ay, ¿por qué me está pasando esto? No, es Dios preparándonos, madurándonos, enfrentándonos a una prueba. No nos tienta a Él, porque la Biblia dice claramente, Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. ¿Sí? Pero Él permite a veces en nuestra vida la tentación para que nosotros crezcamos y maduremos en Él. ¿Sí? ¿Y por qué Cristo tenía que ser tentado por Satanás? ¿Eh? Tiene que ver algo con eso, pero miren, Cristo solo podía ser tentado por Él. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cada uno de nosotros los seres humanos? ¿Cómo somos tentados? Dice que somos tentados cada uno de nuestras concupiscencias, de nuestras debilidades que tenemos a ciertas cosas, ¿sí? Pero Cristo no tenía concupiscencias. O sea, Cristo no podía ser tentado por sus concupiscencias. Él tenía que ser tentado directamente por Satanás. Y es Satanás el que se le va a presentar. Y con lo que decía Johnny, acompáñame al libro de Hebreos, porque fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Capítulo 2, verso 14 dice, así que por cuanto los hijos, o sea, nosotros participamos de carne y sangre, Cristo, dice, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dale vuelta ahí al capítulo 4, verso 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces había un propósito también
en cuanto a esta tentación que el Padre permitió y el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para identificarse también con nosotros y comprendernos. Fíjense, ¿cuántas noches pasó Jesús y cuántos días en el desierto? 40. ¿Cuántas tentaciones nos habla el evangelio que tuvo Jesús en el desierto? No duden, ¿cuántas las acabamos de leer? ¿Cuántas tentaciones tuvo? Yo creo que fueron muchas más. 3 relata la Biblia ahí. Quizás las 3 más importantes o las que consistían en el plan de Satanás, el desvío del propósito de Dios para la vida de Cristo, a la misión a la que venía. Pero imagínense, durante 40 noches estuvo Jesús en el desierto y el diablo fue con él. Y como dice Hebreos, él fue tentado en todo. Y la Biblia no nos describe en todo lo que fue tentado, pero dice que en todo. Y si fue en todo, es en todo, hermanos. A lo mejor la Biblia nunca nos describe que una tentación en Cristo de tipo sexual, pero estoy seguro que la tuvo. Porque si dice que es en todo, es en todo. Y entonces nos vamos a abocar a las tentaciones que nos presenta aquí la escritura que tuvo, a las que tuvo que enfrentarse Jesús. Y mira, Jesús tenía como una práctica el ayuno. No empezó aquí sus ayunos. Yo creo que Jesús tuvo una vida de ayuno y de oración todo el tiempo. Y es algo que tú y yo deberíamos de estar también como un medio de gracia, estar practicando constantemente. No cuando venga la tentación, porque la tentación, mira, va a venir a nuestra vida. Querramos o no querramos, siempre vamos a ser tentados. Pero ¿cómo vamos a estar preparados? Jesús se preparó, dice, con ayuno y oración. Así estaba preparado Jesús, ayunando y orando. Y esa es la forma en que nosotros también lo podemos hacer. Ayunar y orar. Nuestro alimento, como el de Jesús, debería ser la íntima comunión con Dios. Pero después de 40 días, como muchos creen, que 40 días es imposible que un hombre los aguante en ayuno y oración, o más bien en ayuno, sin comer y sin beber. Se aguanta más sin comer, pero no sin beber. Y tendría que haber sido algo sobrenatural, como fue en el caso de Moisés y en el caso de Elías, que también ellos ayunaron 40 días. Tenía que ser algo sobrenatural. Pero después de 40 días, o sea, ¿cuántos han sentido hambre después de? ¿No? A veces unos después de 2 horas ya tienen hambre, ¿no? Hace tiempo que yo me puse a dieta, no sé si a Memo le pase ahora que está a dieta, pero yo hace tiempo que me puse a dieta por prescripción médica. Mi esposa nada más se reía y al otro día me decía, ay amor, toda la noche tus tripas te estaban rugiendo. Dice, toda la noche. Dice, yo sentía re feo. Y el cuerpo demanda el alimento. Cuando dejamos de consumirlo, cuando dejamos de beber, la boca se seca. Simplemente por hablar aquí se nos seca la boca. 40 días. Y dice la escritura que pasados 40 días Jesús tuvo hambre como una cuestión natural. Y ahí es donde Satanás aprovecha. Alcanza a percibir el hambre física de Jesús y viene su primer ataque. ¿Cuál fue su primer ataque? ¿Cuál fue el primer ataque? El ataque de Satanás a Jesús y a nosotros va a ser este siempre. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan.
Había estado, yo creo, presente Satanás también cuando Jesús fue bautizado, cuando escuchó también la voz del Padre, ¿sí? Y quiere reafirmar en Jesús eso que oyó desde el cielo, diciéndole: eres, ¿no? Ya te dijo, Padre, que eres su hijo en el que tiene complacencia. Si eres eso que dijo, esa voz que se oyó desde el cielo, si eres eso, tú tienes todo el poder y tienes hambre, satisface tu necesidad. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí? Y parecía algo inocuo, parece legítimo. ¿Qué tiene de malo que Jesús quisiera satisfacer una necesidad física que tenía? ¿Cuál era el peligro de esto? Lo estaba incitando a que hiciera las cosas ya no en dependencia de su padre, sino por iniciativa propia. Olvídate de tu padre, tú eres también Dios, tienes el poder para hacer eso, hazlo. Y la respuesta de Jesús, y que qué importante es para nosotros también, recurre a la Escritura. Las 3 citas que toma Jesús o que repite Jesús en estas tentaciones, las 3 están tomadas del libro de Deuteronomio. Y pensando, dije, ¿por qué Deuteronomio? Bueno, Deuteronomio significa la segunda ley, ¿sí? Y es como una repetición de toda la ley de los otros 4 libros. Como que Moisés quiere reafirmar, o Dios a través de Moisés, todo lo que ya había dicho Dios para que nos quede bien grabado. Y recurre a eso Jesús y le dice: bueno, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y miren, nosotros deberíamos de alimentarnos más de la palabra de Dios que de lo físico. Necesitamos también lo físico. Ayer fueron unos hermanos en la tarde noche con nosotros. Me estaba dando hambre. Dije, no, pero no voy a comer hasta que ellos lleguen, ¿no? Ya como a las 8:30 de la noche. Dije, no voy a comer. Si no, van a llegar y no voy a tener hambre. Y se sentía el vacío. Pero si tú has comprobado, muchas veces de verdad podemos resistir eso. No es tan difícil aguantar el hambre. Y buscar más a Dios en intimidad te hace olvidar de muchas otras cosas. Y no solo de ese tipo. A veces tenemos hambre de afecto. O sea, hay gente que tiene hambre de afecto, ¿sí? Que no la han amado, que fue despreciada. Y si tú buscas a Dios, en Él vas a encontrar tu sustento. No vas a andar mendigando cariño. Porque no solo es la hambre que se tiene física, se puede tener hambre de muchas cosas. Hay gente que tiene hambre de ser reconocida. Y buscan, a pesar de todo, de sacrificar a su familia, a sus hijos, el reconocimiento a través de trabajar mucho, de estudiar mucho y de alcanzar posiciones. En Dios está nuestra satisfacción, ¿sí? En Él encontramos verdadera llenura para nuestras necesidades que tenemos, tanto físicas como espirituales. Y entonces el objetivo de Satanás era desviar a Jesús del plan que el Padre había programado para Jesús, que desconfiara de esa bondad que tenía Dios o el Padre hacia Jesús. La segunda tentación viene para que desconfiara también de la bondad y el cuidado de Dios. Lo lleva al templo y le dice, casi Satanás diciendo: ¿me citas la Biblia? Yo también me la sé. ¿Y qué creen? Satanás se sabe la Biblia mejor que tú y yo. Y Santiago aclara, dice, también Satanás cree y los demonios lo tiemblan.
Como si diciendo: Satanás, ¿quieres Biblia? Ven, te llevo aquí, mira, aquí desde el templo está alto, el templo de Jerusalén estaba en un monte, y dice: aviéntate, échate, porque escrito está, dice Satanás, a sus ángeles mandará y te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. Escrito está. Eres muy bíblico, Jesús, yo también. Eres hijo de Dios. ¿Tú crees que tu padre va a permitir que te pase algo? Échate. ¿Qué quería Satanás? Meter duda en Jesús, que desconfiara de la bondad y del poder que tenía su padre, del cuidado de él. Los problemas y sufrimientos que padecemos le van a servir a Satanás para ponernos a prueba. Fíjate, los lugares altos, hermanos, son lugares peligrosos. Lo llevó Satanás a un lugar alto y le incita a probar a su padre que tanto lo amaba. No está tan alto, pero es bien peligroso. Estar aquí, hermano, es bien peligroso. Estar acá es peligroso. Estar ahí, en ese banquito, es peligroso. Subirte a una hoja de papel es peligroso. A veces una hoja de papel es un lugar alto. ¿Sí? Cuando uno escala posiciones, sea afuera, adentro, en un ministerio, se convierte en un lugar peligroso y resbaladizo. Y debemos tener cuidado de nuestra persona. No podemos navegar con la idea de que Dios en todo nos va a proteger. ¿Qué dice Proverbios 16, 18? Antes de la caída está la altivez, y antes del quebrantamiento la soberbia, o al revés, antes de la caída la soberbia, y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. Fíjense, Satanás eleva para hacernos caer. Cristo nos humilla para levantarnos. ¿Qué prefieres? Satanás primero nos dice: ten, toma, y después nos arrebata. Cristo nos retiene, quizás por un tiempo, las bendiciones. Dice: primero quiero tu corazón, y después nos va a dar. Hay cosas, hermano, en las que es innecesario y es desafiante y es tentador poner a Dios a prueba. ¿Cuántos antes de convertirse llegaron a hacer lo que yo hice? Yo le llegué a decir a Dios: si es cierto que existes, y le ponía una condición: haz esto. Por ejemplo, le puse la condición: sana a mi mamá. Está en coma, pero si es cierto que existes, quiero que la sanes, que despierte. No despertó, en 5 meses se murió. Entonces no existes. Eso es tentar a Dios. Es que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que decir como Job: aunque Él me mate, en Él esperaré. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Y Cristo no iba a desafiar, no iba a tentar a su Padre. Como si Satanás le dijera: a ver, si tanto confías en tu Padre, arrójate, arrójate. Así le prepara esta tentación, llevándolo hasta el pináculo.
Échate, le dice, échate abajo. Déjame decirte, Satanás tiene un poder limitado. No te puede obligar a ti, como no pudo obligar a Cristo, a echarse. Solo le sugiere. Y solo nos sugiere a nosotros. Su truco, su engaño consiste, ¿sí?, en engañarnos nada más. En disuadirnos para hacer lo que Él quiere, pero Él no tiene el poder para obligarnos a hacer algo. Por eso le decía a Jesús, échate tú. No lo echó Él, no intentó echarlo porque no podía. Le sugiere, échate, poniendo una promesa de la Biblia. ¿Y cómo contesta Jesús? De la misma manera. Deuteronomio 6:16, y en el Salmo 91, 11:2, es la cita que Satanás le dice. Pero Satanás, como padre de mentira, nunca dice la verdad completa. Y esa es una peor mentira. Porque cuando lleva esa mentira una dosis de verdad, parece más fácil como de recibirla, ¿no? Mira, acompáñame al Salmo 91. Y mira, a ver qué notas tú de diferencia con lo que cita Mateo. Verso 11 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué notaste? ¿Le dijo todo eso? Le falta una parte, ¿verdad? Del versículo 11, que te guarde en todos tus caminos. ¿Cuáles caminos? Tentar a Dios es poner en duda su poder, su protección, con actos presuntuosos de la protección divina, exponiéndose por iniciativa propia a un peligro al margen de la voluntad de Dios. ¿Qué sería exponerse a un peligro de manera presuntuosa al margen de la voluntad de Dios? La Biblia dice y nos promete, dice, si ustedes bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En el último capítulo del libro de Hechos, Pablo, recogiendo unas varitas para encender la fogata, le sale de repente una víbora y le pica. Y los habitantes de esa isla de seguro sabían que esa víbora era muy venenosa y están esperando a que caiga, y dicen ellos, la justicia divina, este se salvó de la tormenta, ¿sí?, el del naufragio, pero Dios no lo deja así, ahorita va a caer. Y se quedan esperando a que Pablo caiga, ¿sí? Y Pablo se sabía bien el Salmo 91 y dijo, caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Nunca cayó, porque se cumple esa promesa. Sí es una promesa la que estaba citando Satanás. Mandará a sus ángeles y te guardarán. Pero es en tus caminos, en los caminos que Dios ha señalado para ti, en los que tú tienes que seguir, no en los que tú decidas andar. Dios no te va a proteger cuando tú presumes de esas cosas y dices, ¿saben qué? A ver, échenme un veneno porque, ¿qué creen? Dios me va a proteger. Y hasta me manda a los ángeles y dice que Él me va a proteger en todos mis caminos. No,
Es en los caminos que el Señor ha señalado para cada uno de nosotros. Hace años, cuando una de mis hermanas estaba en el hospital con un cáncer, y creo que no sé si es lo mismo que le hicieron allá, si un día le pregunté, le metieron un tratamiento de ionización, creo que se llamaba, en donde ella estaba, la metieron en un área contaminada y la aislaron. Por 8 días tenía que estar aislada y como presa, no sé, solo le metían los alimentos por un hoyito en la puerta y se los aventaban así. Y ahí coma. Y yo, conociendo a mi hermana, dije, no va a aguantar mi hermana este encierro. Fui a visitarla y le dije al doctor que iba de visita, dice, nadie puede pasar a esa área, es un área contaminada, usted no puede pasar. Y le insistí al doctor que me dejara pasar. No quería. Pero era tanta mi insistencia que me dijo, si quiere entrar, entra bajo su propio riesgo, es un área contaminada. Yo, sí, doctor, entro bajo mi propio riesgo. Me vistieron casi como astronauta y me dejaron entrar. Nunca me pasó nada. Cuando yo fui a reconocer el cuerpo de nuestro hermano Chevo, era otra área contaminada. En lo más duro del COVID, me llevaron a donde estaban todos los cuerpos y abrieron la puerta de ese lugar, todos estaban en bolsas de plástico, un montón de cuerpos ahí. Y abrieron la puerta y yo iba para adentro. ¿Dónde va usted? Me empezaron a gritar. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde va? Digo, pues a que me enseñen el cuerpo, ¿no? De mi familiar, yo les dije. Dice, sálgase para acá. Otra vez me pusieron otro disfraz, agarraron un tanque de sanitizante, voltéese, póngase aquí. Ahora sí, espérese usted aquí, no se meta para nada. Me acuerdo, sacaron el cuerpo de Chevo en una bolsa, abrieron el cierre, me lo mostraron. De su familiar lo vi. ¿Sí? Ok, sálgase. Quítese el disfraz. Ahora espérese ahí. Y otra vez, voltéese. Ya. ¿A cuántos enfermos fuimos a visitar, Memo, Beto, Rubén, Johnny? ¿A cuántos enfermos fuimos a visitar en la pandemia? Los primeros que me acuerdo fueron a Rubén y a Leti. Y estaba mal Leti, era la que estaba más mal. Rubén como que estaba de vacaciones. Pero el que estaba más mal, yo creo que el que estaba más mal era este. ¿Te acuerdas? Ya lo dábamos por allá, por otro lado. Y miren, a veces pareciera ser que nuestra necesidad, como si Dios llegara tarde o no. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando le mandan a avisar a Jesús que Lázaro está enfermo, dice la escritura que Jesús se quedó 2 días más en el lugar que estaba, antes de ir donde estaba Lázaro. Pero el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, pero no debemos de tentar al Señor. Nunca podemos marchar por el camino que nosotros creamos y esperar la protección de Dios. No podemos hacer lo que nos plazca y meternos en peligro y esperar la protección de Dios. No podemos hacer esas cosas. Pero la tercera tentación que llegó, yo creo que fue la peor de todas. Para mí fue la peor de todas las tentaciones, porque Satanás quería arrebatarle al Padre el honor que solo el Padre debe de recibir. Mira, Santiago 4:7 dice:
sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Y Satanás le presenta la tercera tentación y dice, a lo mejor ya que estamos aquí en el templo en alto, vente un poquito más aquí al pináculo. Y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Cómo fue? No me digan. No se alcanzaban a ver, yo creo todos, no sé si le pasó una película, no sé qué, pero le mostró, dice, todos los reinos del mundo. Y se los ofreció. De todo esto te voy a dar si me adorares. No dice así la escritura, pero casi puedo creer que hasta Satanás le dijo, aunque sea un poquito, que me adorares tantito. Te lo doy todo. Le está ofreciendo a Jesús lo que él creó. Irónico, ¿no? Se creía dueño de todo eso. El dueño es él. Él lo creó, dice la Biblia, de Dios es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en ella. Es de Dios, no es de Satanás, aunque se le ha dado potestad a él. Él es el príncipe de este mundo y le está ofreciendo todo esto. Este tipo de tentación o de ofrecimiento requería una respuesta contundente porque era una petición vergonzosa, horrible, ¿sí? Blasfema. Y eso también va para con nosotros. A nadie, hermanos, debemos adorar. A nadie. Ni a tu mujercita tan preciosa y chula. No le digas, eres mi adoración. No es tu adoración. Ay, mis hijitos, ¿cuánto los adoro? No los adores, cuidado. El único que necesita, o merece más bien, no necesita, merece adoración es Dios. El único. Por eso es un acto vergonzoso. Y Jesús aquí contesta diferente, aunque también usa la escritura. Pero lo primero que le dice Jesús a Satanás es, vete, vete. Como regañándolo, no sabes ni lo que pides. ¿Sí? Vete, Satanás, vete, aléjate. ¿Sí? Porque escrito está, solo al Señor adorarás, solo a Él, a nadie más hay que adorar. ¿Sí? Y fíjate cómo entra, hermanos, la tentación a nuestras vidas. Déjame leer, suban al rato al estudio, pero estamos estudiando, decía Beto, el libro de José. Y en este libro presenta Charles Swindoll una definición de lo que es la tentación, como la define Dietrich Bonhoeffer, y él dice que la tentación es esto. Dice, en nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo, que es repentina e indómita al mismo tiempo. El deseo se apodera de la carne con poder irresistible y de inmediato se enciende un fuego secreto y ardiente. La carne arde y se inflama. No importa si se trata del deseo sexual, de la ambición, de la vanidad o del deseo de venganza, el amor por la fama y el poder, de la ambición del dinero o finalmente de ese extraño deseo por la belleza del mundo y de la naturaleza. El gozo en Dios se encuentra en vías de extinguirse en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en la criatura. En ese momento Dios se nos vuelve totalmente irreal, pierde toda realidad y solamente el deseo por las criaturas es real. La única realidad es el diablo. Satanás no nos llena aquí de odio hacia Dios, sino de olvido hacia Dios. El deseo vehemente que ha surgido sumerge a la mente y a la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad. El poder de una clara discriminación y el poder de decisión nos son quitados. Es aquí cuando todo lo que hay dentro de mí se subleva en contra de la palabra de Dios. La tentación era horrible. Mira, tenemos que cuidarnos, hermanos.
¿Sabes por dónde entra la tentación? Por los ojos. Vemos, deseamos, codiciamos y tomamos. ¿Se acuerdan de Acán? Capítulo 7 del libro de Josué. Acán vio un lingote de oro y unos mantos babilonios. Los vio, los codició, los tomó, los escondió y trajo la maldición al pueblo. Primera de Juan 2:16 dice que los deseos de los ojos, ¿sí?, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no vienen del Padre, sino del mundo. Y esas son parte de las tentaciones que vienen a nuestra vida, lo que estamos viendo, lo que estamos codiciando. Y muchos a veces pueden estar codiciando también un poquito de veneración, de adoración. O estamos queriendo dar lo que no tenemos que dar a otras personas, sino solo a Dios. Es a través de estas cosas que el mundo ofrece, por las cuales el diablo nos atrae, nos seduce. Y le dice Satanás: todo esto te daré. Pero yo creo que si hubiera, déjenme suponer, si hubiera aceptado a Jesús, estoy seguro que Satanás no le da nada, porque es un padre de mentira. Claro que eso no iba a suceder, pero él lo que nos promete no nos los da. No le creamos a Satanás. Te ha prometido, hombre, fíjate, aparte de tu mujer, si tú tienes una aventurita, vas a gozarla y a disfrutarla a todo dar. No es cierto. Eso te vuelve chinche, te hace sentir chinche, ¿sí? Quedas más vacío. Y también va para las mujeres. Toma ese dinero, lo necesitas, ¿sí? Te va a ayudar mucho para lo que estás pasando. Te va a crear culpa. Si eres hijo de Dios, te va a crear culpa. Se te va a ir ese dinero. Dice el libro de Ageo. ¿Quién me ayudó? Tienes 10 en el examen. Dice: vas a tener tu salario como en saco roto. No te va a servir, no te va a lucir para nada cuando tú robas. Y Satanás te puede incitar a todo eso, ¿sí? Rechaza con autoridad. Y recházala, ¿sabes qué? Cuando venga a tu vida una invitación de Satanás, recházala al principio. No coquetees con el pecado, con la tentación. Al principio rechaza lo que venga, ¿sí? Sea un pensamiento, una idea, recházala. No viene de Dios, viene de Satanás. Pon una línea divisoria, ¿sí?, entre esa tentación y tú. Aléjate, porque es algo irresistible a veces cuando le damos entrada tantito. Nos sucede como dice Proverbios: ahí va el hombre como el buey al matadero. ¿Sí? No vamos a encontrar placer en eso. Di un no contundente, ¿sí? Como dijo, o citando Jesús, Deuteronomio 6:13 dice: no, solo al Señor adorarás. Bueno, en las versiones modernas o en las antiguas no van a encontrar en Dios habla hoy, la Biblia de las Américas sí dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa fue la declaración contundente de Jesús. ¿Cuál fue el resultado de ese enfrentamiento de Jesús con Satanás? Jesús venció. Jesús es el vencedor. Y el autor de Proverbios, de Hebreos, lo marca así como ya lo leímos, ¿sí? Él venció.
al que tenía el imperio de la muerte, ¿sí? Y que tenía subyugados o atemorizados a todos los que tenían temor a la muerte. ¿Sí? Y fue tentado en todo. Y además decidió pasar por eso para comprendernos a ti y a mí. Hermanos, estamos en una batalla, en una lucha. Por algo la Escritura nos manda a tener una armadura. ¿Te imaginas? ¿Por qué crees que Dios nos da una armadura? Pues porque estamos en guerra, pero no como la guerra que en otros lados dicen, ¿no? No te vamos a dar una espada aquí al entrar. Y Jesús usó parte de esa armadura, usó la parte de la armadura que es ofensiva, la espada, ¿sí? El Espíritu. Y nosotros también tenemos que usar esto. Un hombre escribió esto. No supe el autor, nada más supe que fue un hombre. No sé quién lo escribió. El diablo es como un perro atado a una cadena, que solo muerde a quienes se acercan a él. ¿Te ha tocado pasar por donde está un perro amarrado a una cadena? Hay muchos que desafían y se acercan. Hasta aquí no llega. Cuidado, no te acerques. Pero sí te va a morder si te acercas más. No te acerques al fuego. Su victoria, la victoria de Jesús, fue coronada. Al final dice el Evangelio de Mateo que llegaron ángeles y le sirvieron. Y probablemente le sirvieron una comida suculenta después de 40 días, ¿no? Algo rico, no solo pan, algo más, pero no solo le servían en lo físico, le servían en todo nivel. Y termina con la victoria de Jesús. Pero no nos confiemos. Hemos salido airosos en algunas batallas. El diablo va a regresar. En el Evangelio de Lucas termina diferente. Dice, y el diablo lo dejó, pero agrega, por un tiempo. Y así es con nosotros. El diablo nos puede dejar ahorita, pero por un tiempo. Pero para eso no bajemos la guardia. Sometámonos a Dios. Resistamos los ataques del diablo y él huirá, porque no le queda otra más que huir. Oremos. Gracias, Jesús. Gracias, porque tú nos muestras, Señor, que estamos enfrentando un enemigo que no es invencible. No nos des presunción, no nos llenes de orgullo espiritual, de creer que en nuestros recursos, en nuestra capacidad lo vamos a vencer. Que no nos movamos de nuestra posición que nos has dado como hijos tuyos, en donde solo vamos a estar firmes en esa posición que nos has dado. Que no nos acerquemos a la tentación, mucho menos al pecado. Que seamos conscientes que Satanás es un enemigo vencido y que solo está dando patadas de ahogado porque sabe que le queda poco tiempo y que su propósito es desviarnos a ti y a mí de lo que tiene Dios como planes para nuestras vidas. Por eso, Dios, te preguntamos, ¿qué quieres de nosotros? Déjanos entrar en tu voluntad y en tus propósitos y no salirnos de ellos a pesar de las pruebas que enfrentemos, a pesar de las necesidades a las que nos enfrentemos, a pesar del dolor y el sufrimiento que enfrentemos, porque fiel es Dios. Fiel eres, Señor, que no nos dejarás ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Y gracias por la salida a través de tu Hijo Jesucristo que siempre nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.